La palabra dice que todo tiene su tiempo, ¿no es cierto? Y también hay un tiempo de dar honra. Amén. Y aunque yo no voy a traer la palabra, pero voy a ser parte de... Siempre usted esté dispuesto a recibir, amén. Siempre esté dispuesto a escribir, porque las cosas que nosotros se imparte de este púlpito siempre nos van a llenar el corazón, amén. La prédica de hoy día se va a titular Fidelidad con evidencia. Amén. Y quiero que oremos primero. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has puesto aquí, Señor. Nos has puesto en esta casa, Señor. Nos has puesto en este tiempo y nos has puesto bajo este pastor, Padre. Y te damos gracias porque sabemos de que alineados, Señor, vamos a poder hacer grandes cosas porque tenemos un gran visionario y un gran Padre, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para poder captar, Señor, lo que tú quieres darnos hoy día y poder aplicarlo en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y en esta casa siempre hablamos del amor al prójimo en evidencia, ¿no es cierto? Pero también la fidelidad tiene que tener una evidencia. Y yo les quiero hablar de un llamado que tuvo una persona hace 10 años más o menos, ¿no? Y ese es nuestro pastor Lázaro. Hace 10 años tuvo un llamado fuerte en su corazón, ¿no? Él estaba en otro país, él vive en Miami, y Dios le puso en su corazón hacer una obra, y el pastor dijo, ¿en dónde, no? ¿En qué estado? ¿En qué estado de Estados Unidos, no? Y Dios fue hablándole, ¿no? Y no era en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo él? Tuvo que ensoparse. Pero no, si no saben qué es ensoparme, entonces vamos a ayudarnos un poco. Diccionario Sobrenatural Pérez. Y la definición dice así, dícese del verbo de sumergirse en la presencia de Dios íntimamente, empaparse hasta desbordarse y empapar e impactar a otro de su presencia. Tiempo de quietud y expectativa en escuchar a Espíritu Santo, ¿no? Eso es un poco palabras que han sido inventadas por nuestro pastor, pero que nos llena, ¿no? Esa es la marca, la insignia, o sea, son cosas propias. Y el pastor, en su momento de ensopamiento, que es un momento en que tú te sumerges, digamos, perdidamente en la presencia de Dios, abriendo tus oídos, diciendo, Dios, ¿qué quieres que haga? Y las palabras son difíciles, hermano, porque cuando Dios te da una palabra, tú tienes que estar dispuesto también a qué vas a hacer. Y no son decisiones fáciles. Pero nuestro pastor, en su ensopamiento, recibió una palabra que Dios quería que él haga. Entonces, después que el pastor hizo eso, tuvo que dar el segundo paso, ¿no? El segundo paso, ¿cuál es? Oración, ¿no es cierto? Si no me entiende qué es oración, entonces vamos al diccionario. Y nuestro diccionario Sobrenatural Pérez dice, verbo que reúne el decir con el hacer de corazón y convicción. Amén. No solo es orar, pero también es actuar. Y ahí está lo difícil y lo complicado, pero cuando uno tiene la pasión en su corazón y cuando uno sabe y cuando uno ve lo sobrenatural, entonces uno puede actuar en lo físico. Y ese es nuestro pastor. Nuestro pastor vino al Perú a espiar la tierra. Y físicamente no era el lugar. Físicamente las cosas no se daban. Físicamente las condiciones no eran las adecuadas ni las mejores. Pero cuando uno ve lo sobrenatural y lo espiritual, entonces va entendiendo a dónde te lleva Dios. Amén. Y yo de verdad que doy gracias que en un balcón de Chorrillos, me ayudan si se me va la voz, ¿ya? Si se me va la voz, dicen, gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, ya casi ya me puse a llorar con los niños, ahora imagínate, hermano. Entonces, en un balcón de Chorrillos fue que el pastor recibió el sí. Dios le dijo, este es el lugar, esta es tu tierra. Amén. Y mire, cuando uno recibe esa palabra, no importa ya lo físico. ¿Me deja entender? No importa lo físico, porque papá ya te dijo, ahí es, ¿no? Y nuestro pastor se fue con zapatos y todo. Y miren, yo le puedo dar fe porque yo estuve en ese momento. Ellos vinieron con una maleta pequeña de cosas, porque dejaron muchas cosas atrás, dejaron muchas cosas que a lo físico eran atractivas, pero en lo espiritual ya no encajaban. Una maleta pequeña, físicamente, pero una gran maleta espiritual, llena de fe, llena de semillas que ellos ya habían sembrado y preparados para lo que Dios quería hacer, ¿no? Una fidelidad con evidencia, pasos que hay que dar, que son importantes que nosotros lo demos.
Miren lo que dice en 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Por lo que creemos, no por lo que vemos. Y eso es lo que nos debe impulsar a hacer cosas, hermanos, que a veces nosotros no vemos, pero si está en tu corazón y arde, entonces tú tienes que hacerlo. No tengas miedo. Tenemos un gran ejemplo en casa. Y nuestros pastores dejaron todo, pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Miren sus hijos, todos sirviendo, ¿no? Y parte, hermanos, de esa obediencia que nuestro pastor tuvo en dejar lo físico por ir por lo espiritual, ¿no? Inteligentemente, porque está mirando el futuro, ¿no? Que es una vida tras una eternidad en el cielo. Amén. Eso nos enseñó el pastor. Seamos inteligentes y vemos dónde ponemos nuestra inversión. Entonces, hoy día vamos a mostrar parte de ese fruto que viene de la obediencia. Entonces, voy a llamar a los diáconos, que son los que me van a compartir lo que Dios ha hecho en el tiempo que han estado en esta casa. También quiero que reciban con un aplauso a los Pérez. Y a ellos no les voy a agarrar el micro, hermanos, porque ellos son diáconos. Entonces ellos podemos confiar. Amén, amén. Buenos días. Bueno, es la primera vez que damos nuestro testimonio juntos y aunque nos hubiese gustado dar mayor detalle, seremos lo más precisos posibles, ¿no? Si bien es cierto, nosotros llegamos a Casa de Luz hace 2 años y medio y nuestro matrimonio está en un proceso de restauración 2 años atrás. Así es, nuestro matrimonio por muchos años se acumuló muchos problemas, muchas dificultades. Nos llenamos de rencores, de falta de perdón, de mucho dolor. Y abrimos muchas puertas al enemigo. En realidad no solamente fueron las puertas, fueron ventanas, portones, que destruyó nuestro matrimonio por completo, que al final Eddie se fue de la casa. Pero casi de inmediato Eddie se dio cuenta del horror que estábamos cometiendo. Pero yo estaba con el corazón más que endurecido. En ese momento yo pensaba que ya no había nada de amor entre nosotros dos. No toleraba la presencia de Eddie, no lo aguantaba. Y estaba tan ciega, ¿verdad? Honestamente, hermano, estaba bien ciega porque no quería ver el daño que estábamos haciendo a nuestras hijas en ese momento. En ese tiempo teníamos a nuestras 2 hijas mayores. Así es. Meses después, Dios, en su inmensa misericordia, sentimos que nos perdonó y regresamos. El proceso de nuestra relación no fue fácil para nosotros y a pesar que poníamos de nuestras fuerzas, sentíamos que necesitábamos un cambio. Y es ahí donde llegamos a Casa de Luz. Yo, hermanos, espiritualmente era un palo seco, pero sabía que necesitaba más de Dios, quitar ese espíritu de rebeldía de mi corazón. Sentimos que esta casa era nuestra casa, el lugar donde íbamos a echar raíces, ¿no? Desde el inicio de nuestra reunión con pastores, sentimos que Dios empezaba a curar nuestros corazones. El proceso no fue fácil. Recibir ciertas correcciones que confrontaban nuestra manera de pensar, de actuar, de lo que por años habíamos vivido mal, ¿no? Las palabras del pastor nunca fueron de condenación ni de juzgamiento. Sus palabras son de amor del corazón de Dios, ¿no? Y con amor. Sí. Nuestra obediencia comenzó a cambiar nuestras vidas. Aquí aprendimos a escuchar realmente la voz de Dios. Y sabemos, hermanos, que cuando Dios habla, cambia, crea, construye. Y eso es lo que hizo nuestro matrimonio. Creó algo nuevo en nosotros. De los escombros que estaba en ese entonces nuestro matrimonio, Dios creó una nueva base. Y de ahí nos enseñó y ayudó a edificar un nuevo matrimonio, una nueva familia de acuerdo a su voluntad. Amén, así es. Hemos aprendido muchas cosas en nuestro matrimonio, pero nada sería más importante si no lo ponemos en práctica. Como por ejemplo el perdonar. Si Dios perdona y olvida, ¿cómo no perdonar? Ya no hay resentimiento. El ver los errores del otro, ya no verlo de esa forma, sino como una oportunidad de levantarle en esa área y crecer juntos, ¿no? Ser el soporte el uno al otro.
aprendimos, entendimos que dejamos de ser nosotros, sino Cristo en nosotros, ¿no? A ser vulnerables, a pedir ayuda, ¿no? A no cerrar su corazón, como por ejemplo, ni se te ocurra decirle al pastor de mis errores, de mis debilidades. No, no, si tenemos un gran Padre espiritual que nos ama. Así es. Bueno, sabemos que Dios nos habla a través de pastores, pero humanamente hablando, ¿cómo no creer en lo que pastor nos dice? Si pastor hace todo lo que predica. Y un gran ejemplo de eso es su tremendo matrimonio. Para nosotros es nuestra inspiración, pastores. Muchas gracias. Y queríamos compartir una palabra que nos dijo en una de nuestras primeras reuniones. Fue lo que antes los separó, que ahora los una. Cuando lo escuchamos, hubo un rompimiento en nuestra mente y la verdad que cambió todo. Hemos vuelto a tener problemas, pero la forma de reaccionar ahora es absolutamente diferente. Sí. Nuestro versículo es Primera de Juan 4:5, a ver si lo pone. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, hermanos, nuestra fe. Qué poderoso versículo. Este versículo es como si fuera el resumen de lo que pasó en nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio nació. Vencimos para lo que el mundo es algo normal, un matrimonio destruido, una estadística más. Pero Dios nos dio la victoria por nuestra fe. Gracias, Padre Lázaro, por ser ese canal de bendición a nuestras vidas. Gracias porque sus palabras y sus acciones trascienden, impactan nuestra vida y nuestro matrimonio. Y gracias por lo que usted hace por nosotros, sus hijos, por el amor que nos tiene. Y es un tremendo privilegio ser ese fruto a su obediencia y a su llamado. Bueno, damos paso a nuestros diáconos Ruiz. Buenos días, familia. Soy Julio, mi esposa Ashley. Somos, bueno, solamente queremos... Perdón, ya, ok. Realmente estamos un privilegio estar aquí enfrente. Gracias, pastor, por permitirnos poder hablar a la congregación. Realmente primera vez que hablo de frente de todos los adultos, porque normalmente hablo con jóvenes y es un poquito extraño. Pero bueno, realmente gracias por el privilegio de permitirnos poder hablarlos. Y lo que deseamos es compartir nuestro testimonio y a la vez decirles que nos resalta a nosotros es que realmente el pastor nos enseñó a sentirnos en la identidad de hijos, porque eso realmente fue lo que nos cambió. Para comenzar, les puedo compartir un poco de mi testimonio. Yo viví en Estados Unidos por un tiempo. Después de unos 8 años tuve que regresar acá a Perú. Por unas circunstancias salieron de mis manos, tuve que regresar. Y realmente regresé con un sentir de fracaso, porque realmente vine sin nada, literalmente. Y me sentía como el hijo pródigo, sin nada, avergonzado, sin identidad y oprimido. ¿Por qué? Porque toda mi identidad lo había puesto en las cosas que podía hacer, en todo lo material, en todo lo que tenía, en todo lo que ganaba. Realmente era algo que mi mente estaba en eso. Yo decía, eso me identifica. Pero al no tener nada de ello, llegué aquí simple y sencillamente un fracaso. Al punto de que me escondía cuando llegué a mi casa de mis padres. No quería que las jóvenes o las personas que me conocían desde pequeño me vieran porque me sentía así. O sea, me fui y regresé sin nada, no era lo correcto. Pero al pasar un par de años vino Ashley a Perú. Y yo también pasé por un proceso cuando llegué aquí. Obviamente llegué sin mi familia, sin amigos, dejé mi iglesia allá. Llegué como una extraña, ¿no? Un extranjero en un lugar extraño para mí. No conocía a nadie, no pude conseguir trabajo por casi 6 meses por temas de trámites, ¿no? De carne extranjería. Mi esposo trabajaba todo el día y estudiaba, entonces yo paraba sola en la casa y sentía una soledad tan fuerte. Comenzaba a olvidarme de que Dios siempre estaba conmigo. Yo ya era hija de Dios, pero comencé a escuchar las mentiras del diablo, de que yo estaba sola, que no tenía nadie, que estaba sin valor, porque cuando yo quería salir a la calle y conversar con personas, sonreía a la gente para saludar. No es tanta la cultura acá, sonreír a desconocidos, ni ¿no? Conocer a alguien en el supermercado, y me chocó.
sentí como totalmente sola y sin identidad. Comenzaba, como digo, a creer las mentiras del diablo. Pero, gracias a Dios, nos trajo a esta casa a unos pastores maravillosos que tengan bien marcado cuál es su identidad en Cristo. Y nos comenzaban a enseñar, comenzaban a declarar palabras sobre nuestra vida, de decirnos que somos hijos. Aunque yo sabía eso, realmente no lo tenía bien revelado, qué significa ser una hija de Dios. Porque una hija es quien conoce quién es. No camina bajo temor ni inseguridad, pero la inseguridad abarcaba mi vida. Para yo salir acá adelante, imposible. Para los dos, en realidad. O sea, es un milagro acá, ¿no? Porque realmente caminamos con tanta inseguridad, un espíritu de vergüenza, de derroche, de no poder comunicarme efectivamente con las personas. Pero con las palabras de nuestro pastor y nuestra pastora, comenzaban a cambiar nuestro chip y vernos como Dios nos ha creado. Y un versículo que quería compartir es Isaías 62:3. Dice, serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Yo siempre me escondía de las personas, no quería que me veían, quería pararme detrás, pero Dios me mostró que soy como una joya que debe brillar en su palma. Gracias. Y ya no tengo vergüenza, no nos da vergüenza de compartirles cómo estábamos, de decir nuestro testimonio, porque realmente Dios es grande y Él nos cambia nuestra mentalidad. También me mostró que no es suficiente creer que Dios es mi Padre. Yo también tengo que entender que yo soy su hija. Que yo sabía que Él era un buen Padre, un buen Dios, pero no entendía que la mirada que tenía hacia mí, que me valoraba, que realmente no soy para algo vergonzoso para esconder, sino algo que Él ha puesto para brillar en esta tierra. A mí también me liberó. Un tiempo atrás, con una de las primeras consejerías con pastor, le expliqué todo mi problema, una parte de cuando casi parecido a lo que les expliqué, más profundamente. Pero eso, cuando pastor habló conmigo, me hizo entender de que realmente yo era un hijo de Dios, que Dios me amaba, que no importaba mi pasado, que no importaba las circunstancias que han ido, Dios siempre me amaba, que Él estaba ahí, que su infinita misericordia era conmigo. Y el pastor me dio ese ánimo de mostrarme que realmente créete que eres Dios, que eres hijo de Dios, porque eso eres, realeza. Y dije, ok. Yo salí muy bien animado de la consejería con pastor. Realmente fue poder limpiar un poco lo que el pesar y la dificultad que tenía y ese fracaso que me sentía. Pero siempre el pastor seguía ahí animándome, empoderándome, dándome palabra, diciéndome de que yo realmente podía, de que era hijo de Dios. Y Él seguía, y aunque yo no entendía muchas veces, Él seguía declarando siempre sobre mi vida. Y realmente doy gracias a pastor, porque realmente me lo creí y realmente sé de que soy hijo de Dios. Realmente me cambió esa mentalidad de que era un fracaso, de que no era nada, pero con las palabras de que realmente el pastor siempre me animaba, me daba, siempre realmente cambió ese chip de mi mente. Pero a la misma vez, como le dije, que no, el pastor seguía en ello y yo como que no entendía. Hasta que llegué a uno de los retiros que fuimos y ahí fue que realmente el pastor vino a enseñarnos sobre la mentalidad de huérfano. Eso realmente fue lo que cambió más mi mente, lo que realmente me impactó, porque me hizo entender de que Dios era el que me amaba, que siempre he sido su hijo y que no importaba el pasado, Él estaba ahí esperándome siempre con los brazos abiertos. Y realmente doy gracias al pastor porque esas palabras realmente me animaron, me cambiaron, hicieron ver otra perspectiva y simple y sencillamente me dieron mayor confianza, autoridad y sobre todo poder estar aquí adelante, pudiendo hablar y mucho más compartir con los jóvenes, porque realmente el pastor supo o vio eso en mí, algo de que realmente ni yo mismo me veía. Me decía, sí, tú eres un líder, tú puedes, tú vas a ir. Yo pastor, pero yo no puedo ni hablar enfrente, no puedo ni comunicarme, escúchame cómo hablo a veces, pero tú puedes. Ok.
Pero realmente eso es lo que le doy gracias al pastor, porque realmente es la palabra de Dios en nuestra vida, que realmente nos animó y nos dio un estatuto, nos dio un privilegio de poder servir a los jóvenes, poderles impartir. Y realmente fue algo que de comienzo fue algo muy difícil para mí, porque realmente predicar para mí era, la primera vez que me tocó predicar fue algo realmente otra historia, pero realmente fue que prediqué, todos me dijeron, ¿cómo estás? Yo, bien, pero bueno, volviendo al punto, realmente gracias, pastor, por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Y gracias porque realmente ese corazón de padre que tiene para cada uno de nosotros, es paciencia y ese amor, es realmente único. Y les quiero compartir un versículo en 1 Juan 3:1 que dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no conoció a Él. Es un privilegio realmente ser llamados hijos de Dios. Realmente eso es lo que debemos hacer, siempre caminar en revelación de que somos hijos de Dios. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, caminar en revelación siempre. Realmente gracias, pastor, por el amor, por la paciencia y por todo el tiempo que ha invertido en nosotros. Aunque muchas veces soy de pocas palabras, realmente lo amo, realmente lo admiro. Y sé que ese es realmente un ejemplo para nosotros como familia, como pastor y como padre también. Aunque realmente doy gracias por su vida, por todo lo que has hecho con nosotros y por lo que sigue haciendo, sacando ese oro que ve en nosotros. Aunque nosotros muchas veces no lo vemos, pero ahí sigue usted trabajando duramente con nosotros. Y aunque los jalones de orejas siempre vienen, realmente se los damos gracias, porque realmente desea que seamos mejores cada vez. Lo amamos, pastor. Ahora el privilegio de poder presentar a la siguiente pareja de diáconos, Diego y Erika Olivos, quienes nos mostrarán el poder de vivir como hijos. Hay una palabra que dice en la Biblia, que el Señor nos dará pastores conforme a su corazón. Y el Señor nos ha puesto estos dos grandiosos pastores. Los amamos mucho. Bueno, le está diciendo al Señor que por favor me ayude a no emocionarme, pero es un poco difícil pararse al frente y demostrar honra a ustedes dos. Bueno, este día nuestro pastor Lázaro. Hay algo que marcó en mi... Yo soy el que doy tissues y ahora me... Hay algo que marcó en mi vida cuando pastor, había momentos que contaba cómo el Señor lo comenzó a utilizar desde muy joven, ¿no? Y él nos contaba que oraba por los enfermos. Oraba por los enfermos y no pasaba nada. Incluso algunos iban a la presencia de Dios. Y el pastor decía, ¿pero qué está pasando, no? Pero fue la perseverancia de él. Fue la perseverancia de que quería ver esa promesa en su vida, ¿no? Que el Señor dice que nosotros pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y nuestro pastor iba en busca de eso. Y cuando yo escuché eso de pastor, me identifiqué mucho, porque yo siempre desde que conocí al Señor, conocí la palabra, siempre hubo ese fuego en mi corazón de querer orar por los enfermos y que los enfermos sanen, ¿no? Y bueno, comencé a hacer lo mismo, comencé a orar y no pasaba nada, ¿no? Pero siempre me acordaba que el pastor nos animaba a perseverar, ¿no? En ir en busca de las promesas del Señor, de que el Señor no solamente por ser pastor lo usa a él, no solamente por ser diácono usa a los diáconos, sino a todo el cuerpo. Amén. Y todos nosotros estamos llamados para ser herramientas del Señor, para expandir el reino. Un momento, lo tengo, bueno, se me vienen muchos recuerdos a la mente, pero hay algo que me impactó mucho cuando fuimos a Requena. Ver cómo el Señor comenzó a usar a nuestro pastor. Y no solamente la unción que él cargaba en él, sino fue esparcida hacia todos nosotros. Todos los que lo acompañábamos, fuimos activados de una manera asombrosa, de verdad, una manera asombrosa de cómo el Señor comenzó a actuar en cada uno de nosotros. Cuando comenzábamos a orar, las personas se sanaban, hermanos. Y hay un versículo que quisiera compartir, que está en Santiago, no sé si lo pueden poner. Dice, ¿no? En Santiago 5:15,
Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esto pasó ahí en la plaza de Requena. Me acuerdo mientras pastor estaba dando la palabra, y él siempre nos dice, ¿no? Muévanse mediante el Espíritu Santo. Rompan paradigmas que las cosas tienen que ser así y así, tienen que ser un orden. No, si el Espíritu Santo te dice algo, hazlo. Pastor, creo que tenía 5 minutos predicando y yo ya estaba orando por un enfermo, una persona que tenía un problema en la pierna. Y estuve orando, me acuerdo con Benjamín, y no pasaba nada, ¿no? Y él me decía, siento caliente toda la pierna, toda esta parte la siento caliente. Me había dicho que sí, que sus padres lo habían querido abortar. Y bueno, me acuerdo cuando me fui a otro lado a seguir orando por demás personas, viene corriendo Luz y me dice, Diego, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. Y yo regreso hacia abajo de la plataforma donde estaba nuestro pastor predicando, y esta persona por la cual habíamos orado, que era una persona que tenía una dificultad al caminar, estaba saltando de un lado a otro dando la gloria a Dios. Fue extraordinario, de verdad. Fue extraordinario, pero también quiero darle espacio a mi esposita que está. Gracias, es un privilegio estar aquí. Ya nosotros la vez pasada contamos nuestro testimonio como pareja también, somos un matrimonio restaurado, pero ahora quiero hablar un poquito de mí. Es un milagro, como dijo Ashley, para mí también estar aquí parada enfrente de toda la congregación, porque hace 2 años y medio llegamos también, y yo llegué, era otra persona, definitivamente era otra persona. Yo era tímida, yo le había encasillado a mi espíritu de una manera que yo afirmaba en mi mente, yo soy tímida, yo soy perfil bajo, yo no soy líder, yo soy tal o cual, pero lo había encasillado, pero mi espíritu estaba así, como que no. Sin embargo, habían heridas, tenía un corazón herido, con falta de perdón, tenía problemas en mi matrimonio, no era feliz en mi vida. Yo decía, ¿para eso estoy acá? Y hermanos, la verdad yo me acostumbré a vivir así, simplemente vivía, trabajaba, dormía, trabajaba, y esa era mi vida. Cuando yo llego aquí, por supuesto que no tenía identidad por todo lo que les digo, ¿no? Tenía mucha falta de perdón, en fin, por mi pasado y porque venía de un matrimonio resquebrajado, ¿no? Entonces, cuando yo llego aquí, me encuentro con personas que abrazaban, y llegamos directamente a consejería, porque fue así, súper rápido. Y me encuentro con un pastor que lo primero que yo vi fue amor en sus ojos, pastor. Y eso para mí fue un shock, porque yo venía de una familia donde no hay mucha expresión de amor. La primera vez que yo escuché a pastor decirme hijita, para mí fue wow. O sea, fue una explosión total. No quiero llorar, pero bueno. Una explosión total en mi corazón y en mi espíritu, porque esa sola palabra me hizo sentir el amor del Padre. Y poco a poco el Señor fue trabajando en mí de muchas maneras. Yo le doy gracias a Dios porque sé que es Él en su amor y en su misericordia que nos trajo a esta casa, y es a través de la vida suya, pastor, pastora, de tantas consejerías, tanto tiempo invertido en nosotros, que yo realmente puedo decir ahora que eso es pasado. Yo sé ahora que soy hija del Rey de Reyes, de un Dios que nos ama, que nos perdona, que nos restaura, que hace las cosas nuevas, de un Dios que ve lo que no es ahora como si fuera, y lo dice, un Dios que lo declara, y nuestro pastor nos enseña todo eso, ¿no? Entonces, si mi testimonio en algo puede servir, yo les digo a todas o a todos que nunca se encasillen, porque Dios es un Dios con propósito, que nunca se acostumbren a vivir por vivir, ¿no? Que no den nada por sentado, que busquen a Dios en la intimidad, que es lo que siempre nos enseña nuestro Padre, y que le pregunten a Él, Señor, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la vida que tú quieras para mí? ¿Cuál es mi propósito? Entonces ahí es donde encontramos la verdadera luz a nuestra vida, ¿no? Yo le doy gracias infinitamente a Dios por habernos traído aquí, como lo dije, y a usted, pastor, porque yo sé que esto sigue, es un proceso, pero yo ya me siento empoderada, como dice el título de nuestro versículo. Y también quería recordar otro versículo que es Romanos 8:15, ¿no? Ya no estamos llamados a vivir con un espíritu de esclavitud ni de temor, ¿no?
somos ahora adoptados para ser libres, ¿no? Y para decir, Abba Padre. Dios es nuestro Padre y nos quiere libres y nos quiere empoderados para ser agentes de cambio en nuestra sociedad y impactar a cada persona que esté a nuestro alrededor. Gracias, pastor, gracias, pastora también, pero en este día le honramos a usted porque nada de esto sería posible, no podríamos estar aquí parados si no fuera por usted, por su obediencia al llamado de Dios, por su fidelidad con nosotros y con el Padre, por su cuidado, por su amor, también por su disciplina y por tantas enseñanzas en el discipulado, en las prédicas que recibimos y que son oro puro. Gracias, le doy a Dios por el regalo que nos ha dado a través de su vida. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a Beni Zafra. Buenos días a todos. Para mí de verdad es un honor y un privilegio estar acá. Aproximadamente hace 6 años yo vine a Iglesia Casa de Luz, ¿sí? Cuando vine acá con mi familia, pues vivíamos de una manera desordenada, en la cual no teníamos las prioridades en orden, ¿no? Y desde el momento que pisamos Iglesia Casa de Luz, fue el momento en que recibimos palabra. Y esa palabra fue de que nosotros, como matrimonio, íbamos a llegar muy lejos y que íbamos a impactar a varias familias. En el momento yo no lo creí. En el momento yo venía, había acudido a otra iglesia en la cual había venido decepcionada, en la cual no creía en las personas. Y cuando a mí me dijeron esto, yo dije, bueno, qué bonito, gracias, ¿no? Pero poco a poco mi vida fue transformando, mi familia fue transformando. Mi matrimonio estaba en desorden, ¿no? Y la verdad que poco a poco, cuando acudíamos a las reuniones en casa de pastores, de verdad comencé a recibir la palabra y apropiarme de la palabra, ¿sí? Todo lo que el pastor hablaba, yo decía, wow, ¿no? Qué sabiduría, cómo me impactaba, porque yo escuchaba a otras personas y la verdad me era indiferente. Comencé a aplicar lo escuchado, lo que el pastor decía, comencé a aplicarlo, comencé a orar. En ese tiempo mi esposo era médico general, pero vivía frustrado, se podría decir, porque él anhelaba ser especialista. Cuando nosotros llegamos a Casa de Luz, él justo iba a postular por 3ª vez a su especialidad, pero lo hacía en sus fuerzas. Estudiaba, se dedicaba al estudio, se apartaba de familia, se apartaba de todo. Y la verdad que a mí de verdad me dolía y me fastidiaba porque yo ya estaba conectando con Iglesia Casa de Luz y yo veía que él no. Pero los consejos que yo recibí era, sigue orando, no te preocupes, ¿no? Todo es en el tiempo del Señor, ten paciencia, sé perseverante. Y es así que yo seguía orando y cuando tuvimos reunión de parejas, pastor lo aconsejó de una manera que también mi esposo tomó conciencia de eso y lo aplicó y dijo, ya no puedo. Era la 3ª vez que postulaba y no ingresaba, porque él estaba seguro y convencido, la palabra que se utiliza, la 3ª es la vencida, pero en el caso de él no fue así. Entonces llegó un momento en que comenzamos, como se dice, el punto de quiebre y decir, ok, en nuestras fuerzas no funcionó, pues ahora pongámosles todo en las manos del Señor. Y fue así que el siguiente año mi esposo, si bien es cierto estudió, pero primero se puso en las manos de Dios. Acudía a la iglesia, ¿no? Orábamos en familia, y la última semana que le tocaba postular, dejó de lado y dijo, ok, no voy a estudiar, ya estudié lo suficiente. Señor, que se haga lo que tú quieres, Señor, lo que es lo mejor para mí. Y en verdad yo me llenaba de gozo de saber de que todo ese año de proceso tenía resultados. Y la bendición fue de que él ingresó. En la 4ª vez que él intentó, ingresó. Pero él ya sabía que no eran sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y fue un cambio, ese punto de quiebre de decir, no, Señor, de aquí ya no nos movemos,
¿no? Y empezamos desde ahí procesos y procesos, pero que cada proceso nos llevaba de nivel a nivel, de gloria en gloria, y que en todos ellos siempre escuchábamos los consejos de pastor, un hombre que cual no simplemente lo hablaba, sino que lo ponía en práctica. Y eso es lo que hicimos nosotros, porque nosotros no podíamos ni decirle, ay, qué bonito hablas, pero mira tu familia, qué bonito hablas, pero mira tu matrimonio, porque en pastor no había nada que decirle en ese sentido. Y yo lo único que decía era, wow, Señor, así como el rey Salomón, yo quiero esa sabiduría que tiene pastor, que llegue en el momento preciso y justo, ¿no? Y es lo que ahora nosotros hacemos. Y de verdad, me lleno de gozo, estoy tan agradecida por pastor, porque cuando yo vine también no tenía papá, andaba como la huérfana, y era el motivo para cualquier cosa yo decir, es que yo no tengo papá, nadie me quiere, de justificarme y comenzar a llorar, comenzar a tener problemas también en el matrimonio, porque yo era la huérfana y mi esposo era una persona frustrada, enojada, porque ya postulaba y no ingresaba. Pero poco a poco aprendí acá en Iglesia Casa de Luz, gracias a pastor, por ese amor, esa dedicación que tuvo en decirme, hija, vamos, sigue orando, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? Sé perseverante. Cuando me decía, yo veo que hay un potencial en ti, ¿no? Cuando pastor hablaba y decía que nuestra boca tiene poder, yo no lo creía. Yo tengo 2 hijos, ¿no? Y hace 1 año y medio atrás yo andaba poco preocupada porque en el colegio me decían por mi hijo el menor, todo eran llamadas de atención porque él era muy inquieto, que comenzaba a molestar a las demás personas. Me decían, no me puedo quejar por su nivel académico, pero sí por su conducta. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Y comenzaba a orar. Y comencé a poner en práctica cuando el pastor decía, vamos, tú sí puedes. Y declarar y declarar. Comencé a declarar. Declaré a mi hijo que tú eres un niño obediente, que tú eres un niño inteligente, que tú eres un niño que va a saber guiar a sus compañeros a dedicarte. Sin mentirles, el año pasado, cuando me llamaban, primero era para darme quejas, cuando me llamaron para agradecerme el cambio que había en él. Y ver de que, porque ellos me decían, tu hijo no saca diploma por su conducta, ¿no? Y el año pasado, cuando me dicen, mira, el resultado de tu hijo, y de que él orgulloso dice, mira mamá, y pude ver cómo él cambió. En realidad, todo eso se lo debo a Dios. Se lo debo a Dios y se lo debo a Pastor Lázaro, un hombre que se paró en la brecha y que dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y de verdad, de ese amor y esa compasión que tiene hacia nosotros, de querernos llevar a otro nivel, de no dejarnos ahí donde estamos. Y yo les animo a ustedes que todo lo que escuchen aquí los pongan en práctica para poder edificar su familia. Cuando inicié acá, mi familia no estaba bien edificada, mis prioridades estaban en desorden, pero cuando entendí acá que Dios es el centro de todo, fue cambiando mi vida y mi familia y mis hijos. Y de verdad me gozo y cuando estábamos en la alabanza, la adoración, cuando Pastora decía cuán grande es Dios, definitivamente no hay palabras para ese amor inmerecido, ese amor incondicional que no lo vamos a encontrar en cualquier lugar, ¿no? De ver a mi hijo acá parado, mis hijos sirviendo, ¿no? Y no es porque yo les obligue, porque ellos lo hacen de corazón, ¿me entienden? Y eso es lo que yo les digo, que están en buena casa. Tienen un buen pastor, tenemos un buen pastor, un buen padre, que lo único que hace es edificarnos cada día más, llevarnos a otro nivel, ¿sí? Y el versículo que yo escogí el día de hoy, no sé si lo tienen en pantallas, es Mateo 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Ese es el ejemplo que tengo de pastor, que su familia, su casa lo construyó en una roca sólida. Y es lo que yo estoy haciendo ahora, y es lo que yo les animo a ustedes a hacer.
que sean obedientes. Y no simplemente es escuchar, sino ponerlo en práctica. Y les animo y los reto de que ustedes van a estar acá diciendo lo mismo, como yo estoy testificando. ¿Sí? Gracias, pastor. Gracias a cada uno de los que ha compartido. Y hermanos, ¿usted cree que eso es un libreto que han ensayado? No, no es cierto. Están compartiendo su vida, están derramando su vida de lo que han experimentado en esta casa. Y lo mismo Dios quiere para cada uno de nosotros. Usted está en esa oportunidad, ¿no? Miren qué dice en Mateo 6:33. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo, ¿no? Y nuestros pastores han sido fieles en esta palabra, ¿no? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y viven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y Dios ha sido fiel, pastor. Dios ha sido fiel. Y yo lo veo, que ha sido fiel en su vida. Amén. Y miren lo que dice en Mateo 28:19. Dice, por tanto, id, dice, y haced discípulos, id, ¿no? No tengamos el miedo en ir a hacer lo que Dios nos está mandando. Pero no le dejemos al pastor la carga de él es el que tiene que ensopar, de él es el que tiene la oración, ¿no es cierto? Él tiene que buscar primero el reino, él tiene que ir. No, cada uno de nosotros estamos preparados en esta casa para ensoparnos, para ejercer la oración, para buscar a Dios, buscar primero el reino, para ir. Hay una urgencia, hermanos, en el ir, ahora, en este tiempo. Y tenemos un gran ejemplo de nuestros pastores. Pastor, gracias por ser obediente, gracias por ver lo sobrenatural, lo espiritual antes de lo físico. Gracias por enseñarnos, porque no es fácil a poder dar esos pasos que aunque los ojos físicos no ven, los espirituales ya saben en qué va a terminar. Y eso es lo que nos anima, esa fe a dar los pasos y caminar. Tenemos un gigante con nosotros de la casa en el cual debemos aprender. Y lo que él anhela es voltear y ver otros gigantes atrás de él, porque él nos está preparando nosotros para los que vienen. Amén. Y si usted no conoce a Dios, esta es la mejor oportunidad para que usted vea cómo funciona la palabra de Dios ahora. Que no es un Dios de un cuento, un Dios que simplemente es una tradición, sino que es un Dios que obra ahora en nuestra vida, en cada uno de nosotros, en cualquier área de la vida. Usted puede ver en familia, en confianza, en matrimonio, en todo. Es la oportunidad que usted pueda conocer a un Dios real y verdadero, un Dios que está hoy día aquí. Amén. Yo voy a decir una oración para reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y quiero que me acompañen. Bendito Padre Celestial, ayúdenme con eso, repitan conmigo. Reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que tú quieres que yo sea tu hijo, así como yo sé que tú eres mi Padre. Dejo todo atrás, me entrego a ti, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Jesús, entra en mi corazón y cena conmigo hoy día. En el nombre de Jesús, amén.